Olá, sou Carlos Magnanelli, presidente da Associação Brasileira de Consultores Políticos. Hablaré sobre comunicação política, que foi o tema de mi 22º libro, Comunicação Política, el oxigênio de la democracia. Como hacer comunicação para mandatos e gabinetes. É impossível governar sem comunicar-se. Uma administração silenciosa é tão impopular como uma que não genera obras ou ações. Assim como um mandato parlamentário que não se comunica com seus votantes está condenado ao fracasso. A comunicação para o político é como o oxigênio que respira. Se dejes de respirar, mueres. Qualquer ação política implica comunicação. Históricamente, a comunicação governamental é de natureza publicitária, es decir, la difusión de sus actos y acciones utiliza la publicidad para su difusión en los medios. Con base en la conciencia de los profesionales de la comunicación de que solo la publicidad ya no tiene un impacto en la población, hubo un aumento en las actividades de periodismo y relaciones públicas para llevar al mensaje al ciudadano con mayor credibilidad. El concepto de comunicación política se ha creado con la construcción de la ciudadanía como un punto común. La comunicación en el contexto político está experimentando una verdadera revolución en la forma, el contenido y los vehículos utilizados. La comunicación en el ambiente político hoy se considera estratégica y fundamental para cualquier cargo político y público. Tenemos que considerar cuán relevante es el poder que asume la comunicación en una democracia y que debe guiarse por políticas y técnicas de comunicación capaces de tener en cuenta efectivamente los intereses de la población. La comunicación se basa en el interés público. Los políticos tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad, ya que esta es la razón de su existencia. Es necesario que los políticos tengan en cuenta que, con el compromiso más importante, la comunicación generada por ellos, dado los altos gastos realizados con dinero público. Por cierto, recordando a Margaret Thatcher, no existe el dinero público, solo existe el dinero de los contribuyentes. La democracia presupone que si el servicio de los políticos es el servicio público, la razón de su existencia son los ciudadanos y la sociedad. Así que debemos evaluar si se está otorgando a la comunicación la importancia que merece como medio de oxigenación y diálogo entre esos actores sociales y en defensa de la ciudadanía. El concepto de comunicación política y pública nació con el advenimiento de la asesoría de prensa. La comunicación política nace de la necesidad de interlocución entre la población y los políticos, de modo que haya un intercambio de información que pueda conducir a la aclaración de las acciones políticas, al público y al grado de presión y satisfacción. La idea central es mostrar que el político de hoy tiene que hablar con la población. Simplemente informar sus acciones en formato de propaganda y publicitario ya no es efectivo. El abordaje único es la comunicación entre los entes políticos en mandato y la población de cualquier país que quiera construir y solidificar su democracia. La comunicación política es acción, inmediatez, contacto e interacción que produce resultados reales dentro de plazos definidos, nos enseña Ralph Murphy. En cualquier partido político, organización gubernamental o parlamentaria, la comunicación pública y política central, no solo para combatir momentos de crisis, sino también para guiar a los públicos internos e externos, empleados, asesores y departamentos técnicos sobre objetivos, filosofía institucional,
política, estrategia, etc. En estos periodos de transformación y profundos cambios coyunturales y políticos, la comunicación es esencial. No se puede esperar que solo los principales medios de comunicación comuniquen cuestión política a la población, especialmente en las comunidades pequeñas y medianas. En una sociedad fuertemente mediatizada, los líderes son el elemento central de la actividad política. Desafortunadamente, la mayoría de los políticos y sus asesores ponen la comunicación política al servicio del político y no del ciudadano. Esto se llama difusión del ego. Hace de la comunicación una herramienta de propaganda y no informan que sus acciones benefician a la población y dónde está ese beneficio. La comunicación política debe ser vista como un medio por el cual el político promueve el bienestar y el desarrollo de la población. La comunicación política debe atenerse a difundir la acción y no a promocionar el político. Finalmente, la comunicación política, cuando bien hecha, cumple el papel importante al contribuir con información correcta, plural y democrática para que los ciudadanos puedan reflexionar sobre el mundo que los rodea y, por lo tanto, ejercer la ciudadanía. Como estamos viendo, la comunicación política puede y debe ser utilizada tanto por el Ejecutivo como por la legislatura y por el Poder Judicial en cualquier de las esferas municipales, estaduales o nacionales, que resumen en todos los cargos electivos, tanto públicos como privados. La comunicación política es el arte de hablar a los ciudadanos en términos y lenguaje para involucrarlos en los procesos del gobierno o en proyecto político. Actualmente, los modelos de comunicación política más eficientes han tomado al ciudadano como el centro de la acción política y no la figura del político como fue antes. Probamos que el modelo de empoderamiento ciudadano está ganando impulso en la mayoría de los países democráticos. Por esta razón, la comunicación política como generadora de participación ciudadana asume una fundamental importancia en el avance de la democracia en la región, nos lo cuenta Israel Navarro. Tenemos que dar un giro en la comunicación política utilizada hasta hoy, donde la mayoría destaca solo las cualidades de su político asesorado y las especificaciones de las obras de servicios, cuánto costó el acuerdo, el esfuerzo de los políticos, etc. Las técnicas modernas de comunicación política nos muestran que las personas no compran especificaciones ni elogios, sino que compran la transformación. No se ha contado una historia, no ha mostrado el beneficio, no ha puesto uno ciudadano en escena disfrutando de los beneficios que brindará el servicio o la obra. Así que no va a generar interés. Nadie quiere saber de las especificaciones, quiere saber sobre la solución y dónde se insertan en esa solución. ¿Qué recibiré con esta acción? Contar una historia, decir qué beneficio recibe el ciudadano, de dónde está inserido en esa historia, es la condición de tener una buena repercusión de las noticias. Hoy, el actor principal es el ciudadano. Es político, solo debe ser el actor secundario en las historias. Para ilustrar la importancia de la comunicación en el mandato, les contaré el secreto del huevo de gallina. ¿Sabes por qué comes huevos de gallina y no huevos de pata? Para aquellos del campo como yo, sabe que el huevo de pata se usa como un remedio para la anemia de los niños, ya que contienen mucho más hierro y vitaminas que el huevo de gallina. Es más grande y se presta para hacer todas las recetas que se hacen con el huevo de gallina. Entonces, ¿por qué comemos huevos de gallina y no de patas? Simple. La pata pone su huevo en medio de un matorral
y no deja que nadie se asome. Ya la gallina pone el huevo en el nido y cloquea fuerte, comunicando su trabajo. ¡Kikiriki! ¡Viene a ver mi trabajo! Por lo tanto, está claro que, aunque es más pequeño y tiene menor valor nutricional, el huevo de la gallina tiene una comunicación mucho más eficiente que el huevo de pata. Y con esto se ha convertido en el huevo más vendido y consumido en el mundo. Cuando el político no comunica sus razones, termina dejando espacio para que la oposición divulgue su versión de los hechos, casi siempre distorsionada. Es necesario ocupar todos los espacios disponibles. Conclusión: en comunicación vale la versión, no los hechos. Siempre, siempre comunica tu versión de los hechos. Así es. Gracias.